bueno, hoy realmente tenemos un ponente de nivel y de empleabilidad. Así que, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en el campus y bueno, es un enorme placer. La charla, bueno, se llama El día a día de un teléfono móvil, porque entiendo que el ciclo de conferencias versa en cuanto al día a día de una profesión. Como el día a día de mi profesión, profesor, a lo mejor resulta un poco no lo más excitante, aunque a mí me gusta mucho, pues he intentado darle un toque diferente. Entonces es el día a día, o bueno, voy a hablar de tecnologías que en el día a día cotidiano de un dispositivo como nuestro móvil están involucradas o implicadas. No son las únicas, pero son aquellas en las que, bueno, por un lado creo que son de interés, a lo mejor divulgativo, curiosidad, a lo mejor alguna batallita para contar a los amigos sacáis de hoy, y también a nivel particular de cosas en las que yo personalmente he estado implicado de una forma u otra, ¿vale? O luego haré un pequeño comentario sobre eso, ¿vale? Sobre el estar implicado de una forma u otra. Marcela me ha presentado ya, pero bueno, simplemente por dar algún matiz, soy profesor. Entonces, por un lado, doy docencia de redes, sobre todo de redes, la parte más de nivel capa 3, capa 4, IP, transporte y también mucha docencia muy aplicada, muy práctica, ¿vale? A mí lo llamo, es un término que a lo mejor es de viejóvenes, como diría, de viejoven, que es el cacharreo, pero me gusta mucho el tocar las cosas y el jugar con ellas, ¿vale? Desde que empecé cuando era estudiante, hace muchos años, que era de los primeros que intentaba tocar algo, pues el típico del Linux, que hoy en día pues no tiene ningún secreto, pero pues yo, para instalar ese Linux en el 97, creo que lo instalé yo, pues eso había que sudar un poquito. Pues ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. El montar una red en casa, con 2 ordenadores, siempre estaba intentando jugar con todo lo que podía. Y además de docente, pues soy investigador ahora. Y creo que es una cosa que complementa muy bien la docencia universitaria. Entonces, a mí me gusta ser profesor universitario porque puedo dar clase, que me encanta, y porque puedo investigar. Y creo que investigar beneficia a la docencia y dar clase beneficia a la investigación. ¿Y en qué cosas investigo? Bueno, Marcelo ha dicho. Fundamentalmente en redes 5G y lo que vendrá después, en las redes 6G. Y bueno, en temas de virtualización de red, que algo comentaré después. Además de eso, pues también intento hacer otras cosillas, ¿vale? Bueno, hay una cosa que no he comentado, el IETF, luego lo comentaré, también participo en estandarización. El IETF, a lo mejor a algunos os suena, lo comentaré, algo es un organismo de estandarización, pues ahí también participo. Y creo que también esa visión menos académica de la investigación, más del desarrollar o especificar cosas para cómo van a funcionar realmente, es una parte que creo beneficia a la docencia y también beneficia a la investigación. Y bueno, como ha dicho Marcela, pues también con la pandemia empecé un canal en YouTube fundamentalmente para intentar explicar a los estudiantes cómo acceder a ciertos recursos que teníamos que poner en modo virtual por todo el tema de la docencia remota. Pero luego de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque el tiempo que tengo es limitado, pues intento comentar alguna cosa, ¿vale? Alguna curiosidad que a mí me llama la atención. Algunas de ellas las contaré aquí. Entonces, ¿qué voy a contar? Bueno, voy a intentar seguir el hilo de lo que es el día a día de un teléfono, entre comillas, de un teléfono ficticio, de una persona ficticia, no de un adolescente, como veréis, porque hace cosas bastante aburridas, pero bueno, el tipo de cosas que hoy en día una persona que a lo mejor trabaje hace con su teléfono desde que se levanta hasta que se acuesta, desde el punto de vista del teléfono. Y iré hilando ciertas tecnologías o procedimientos implicados. Y ahí intentaré contar tanto cómo funcionan a alto nivel, como qué cosas es necesario mejorar, evolucionar a futuro, y en algunas de ellas cómo yo he participado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver redes domésticas. Vamos a empezar por la red que tenemos en casa. ¿Qué debemos saber? ¿A qué pruebas nos enfrentamos? ¿Qué protocolos de los que estáis a lo mejor viendo en clase están ahí detrás? Y a lo mejor no erais conscientes de la importancia de los mismos. Eso nos permitirá enganchar con la virtualización de redes. ¿Qué es eso de virtualizar una red? Con un ejemplo concreto, ¿para qué sirve? ¿Por qué es algo que va a ocurrir o está ocurriendo y va a ocurrir más a futuro? Engancharemos después también con el papel de los estándares. ¿Qué papel juegan los estándares? ¿Qué organismos hay de estandarización? ¿Qué diferencias hay? Un resumen muy alto nivel, claro. Luego, en la historia de este teléfono, veremos que el teléfono, el usuario, se monta en un coche. Entonces, veremos qué
qué hay de esto de las redes vehiculares, que lleva muchos años trabajándose en ello y que ahora con el coche autónomo puede que empiece a ser una realidad, o una realidad más cercana. Iremos también o pasaremos al tema de la privacidad en redes, que está muy de moda, pero yo lo voy a aplicar desde el punto de vista de la privacidad de localización, de que nos traqueen, nos puedan seguir donde estamos en base a la actividad que hacemos en el teléfono, pero no en base a que nos conectemos a una red social y hagamos no sé qué, dejemos rastro, estoy aquí o estoy allá, sino en base a lo que nuestro dispositivo, por el mero hecho de estar conectado a una red, el rastro que deja y cómo intentar mitigarlo o al menos ser conscientes del rastro que dejamos. Eso nos enganchará también con qué es una VPN, luego veremos qué es un poquito. Hablaremos también de, el streaming es muy complejo, pero alguna tecnología que hay detrás del streaming desde el punto de vista de red. ¿Cómo es qué hace Netflix para que Netflix funcione? ¿O qué hace Spotify? ¿Alguna pinceladilla? Eso nos enganchará también con las notificaciones push. Todos estamos acostumbrados a usar el WhatsApp, el Telegram, montones de aplicaciones. Nos salta una notificación que es algo que estamos muy acostumbrados, pero hace años no funcionaba, o funcionaba de una manera diferente. ¿Qué hace posible que eso funcione? Y ya para terminar, a ver cómo vamos de tiempo también, hablaré de 5G y 6G. Todos hemos oído hablar de 5G, el 5G está aquí, el 5G está aquí. Bueno, ¿qué nos da el 5G a nosotros como usuario normal? ¿Y qué da el 5G a la sociedad en general? Que vamos a ver que el cambio es más, no al usuario individual, a nosotros como personas, sino más a otro tipo de sectores. Y bueno, el 5G todavía no ha llegado y ya estamos trabajando en el 6G. Bueno, vamos a intentar dar pinceladas de hacia dónde van los tiros en 6G. Y por último, enganchando con esta historia del teléfono, veremos alguna cosilla de la casa conectada, la domótica, que es algo que también estamos viendo a día de hoy, que cada día es más habitual que tengamos dispositivos conectados y que hay que tener en cuenta para que eso funcione. Bueno, un disclaimer. No es una charla al uso, no es una charla al uso de lo que suelo estar acostumbrado a hacer, ¿vale? Porque yo, pues al final, dando clase hablo de una tecnología concreta, o si doy una conferencia, estoy trabajando, hablo de un trabajo de investigación. Aquí voy a intentar contar un batiburrillo de cosas, desde un punto de vista que a lo mejor en algunas cosas no entro mucho al detalle y lo sabéis cómo funciona, en otras a lo mejor no. Y además, como quiero enganchar con el día a día de lo que yo hago, en casi todas voy a intentar dar una anécdota, una pincelada de cómo yo en esa cosa genérica está implicado de alguna manera, cómo yo como profesional de las redes, del sector TIC, he estado implicado en eso. Pero lo voy a contar como una manera de enlazarlo. Entonces, quiero evitar que penséis que, qué tío tan egocéntrico que va a contar aquí todo lo que hace. No, es un poco a nivel de anecdotilla, de cosas que parcialmente pues puedo decir que estuve implicado en algo de cómo se hizo o en algo de cómo se utiliza, ¿vale? Entonces, un poco ese es el matiz y voy a intentar contar muy alto nivel diferentes cosas. Entonces, la historia del teléfono móvil comenzaba, pues bueno, ya me dejan, soy un teléfono, me han dejado cargando toda la noche en la mesilla, me toca levantarme, hago sonar la alarma y el usuario me coge y ya a primera hora ya está conectado a las redes sociales. Ya está con el Twitter, con el Instagram, qué pasa por aquí, intentando descargar cosas y estoy conectado a la red de casa. Ah, la red de casa. Esa red que tanto quebradero de cabeza y que tanto, bueno, vosotros que estáis en este sector seguro que tenéis familiares que sois el informático de la familia, el que arregla las redes, el que arregla ordenadores, el que arregla cosas. Vamos a hablar un poquito de esa red de casa y qué cosas hay detrás de esa red de casa que a lo mejor sabemos, a lo mejor no sabemos, y recetillas a tener en cuenta. Redes domésticas. Todos tenemos una red en casa. Eso yo creo que es impepinable. Y seguro que casi todos vosotros sois el que administra la red de casa, o la toca o la gestiona. Y seguro que hay gente que se queja. No me funciona el no sé qué, me llega mal el wifi a tal habitación. Seguro que se han hecho preguntas a muchos de vosotros sobre cómo arreglar la red de casa. Pues recetas simples, algunas son muy simples. Luego vamos a ver alguna cosa más algún detalle más curioso. Siempre que podamos, aunque estemos hablando de redes inalámbricas, el 5G, 6G, si puedo vamos a conectarlo con cable. Parece una obviedad, pero es como lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ethernet es nuestro amigo, ¿vale? Si no podemos llegar con Ethernet, porque no todos los sitios podemos llegar con Ethernet y tenemos que usar Wi-Fi, uno tiene a lo mejor la tentación de pensar que pues yo voy a coger un router el más grande que haya, el que tenga más antenas, y le voy a poner a la potencia máxima que eso pueda darme. Y con eso garantizo que va a funcionar estupendamente. Pues no siempre es así. De hecho, el escenario ideal es tener muchos puntos de acceso, muchos routers repartidos con una potencia baja.
Porque al final, el ancho de banda que nos da un dispositivo, un router, con un protocolo inalámbrico que puede ser mayor o menor en función de la evolución. Esto sonará esto del Wi-Fi 6, hace poco ya se ha cambiado a una terminología un poco más entendible por nosotros, que es Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, lo que venga después será Wi-Fi 7 en vez de el 802.11ac no sé qué, que uno no sabe la sopa de letras. Pues ahora han dicho, venga, ponemos números y es más sencillo. Bueno, pues eso da un ancho de banda el que da. Pero si podemos disminuir la potencia, ese ancho de banda, digamos, llega a un número de usuarios a los que están cerca del dispositivo. Entonces, si pongo varios dispositivos, puedo, digamos, replicar ese ancho de banda en múltiples sitios. Entonces, un ejemplo así, de nuevo, de mi experiencia sobre esto. Yo una vez tuve que organizar un congreso en mi universidad y teníamos que hacer un experimento de cómo proporcionar conectividad. Estoy hablando del 2008. Y hacíamos una red mallada, multisalto y no sé qué. Pero al final llegamos a un auditorio parecido a este. ¿Cómo doy ancho de banda? ¿Cómo doy conectividad aquí? Y yo, hay unos congresos que atiendo, que es el IETF, que veremos después de estandarización, a los que atiendo regularmente. El IETF al final es el organismo que estandariza las redes, estandariza Internet. Entonces, obviamente, en ese congreso la conectividad se proporciona y es crítica. Y ahí van, en la época prepandemia, entre 1.200 y 1.400 personas atienden a esa conferencia. Y en momentos en que hay 1.000 personas en una megasala de un hotel, conectadas todas a la vez a la red. De hecho, una de las cosas que más llama la atención cuando vas a esa reunión, la primera vez, es que entras a esa sala y parece que está lloviendo. Y no es que esté lloviendo, es el teclear de la gente en sus portátiles. Entonces yo pregunté a la gente que desplegaba la red, dije, oye, ¿cómo hacéis para despegar esta red aquí, para que funcione una red a 1.000 personas? No es con poner 2 puntos de acceso a tope, eso no funcionaría. Entonces lo que ellos me contaron, ellos utilizan una red muy compleja, coordinada, tienen muchos puntos de acceso, debajo en el suelo además, lo mejor es que estén abajo, y con la potencia menor posible, porque así minimizas la interferencia y maximizas el ancho de banda que cada dispositivo tiene. Entonces imaginaos en esta sala que tuviéramos 4 puntos de acceso, los que estamos aquí conectados, tenemos conectados a uno, los del fondo a otro, los de allí a otro y los de aquí a otro. Si tuviéramos solo uno, todos competiríamos por ese ancho de banda. Entonces, receta. Si en casa tenéis problemas de conectividad y no podéis utilizar una solución de tipo llevar cable a cualquier sitio, si podéis llevar cable al menos a 2 lugares, unas soluciones con repetidores, aunque no es la óptima, intentar que esos puntos de acceso que ponéis tengan una potencia suficiente para llegar a la mitad de la casa, digamos, pero no mayor que esa, y obtendréis un rendimiento mejor. ¿Vale? Entonces, una receta así de cosas que uno puede hacer aplicando un poco lo que vemos en redes. Seguridad. Obviamente, pues hay que tener cuidado con la seguridad. Hay que intentar evitar que nuestro nombre de red en casa nos delate, digamos, nos diga, pues, Pepito. Joder, Pepito, pues es la red de Pepito. Pues yo no quiero saber que sepan que es mi red, porque ¿qué necesidad tengo? Y tener cuidado así. Bueno, no voy a entrar en detalles porque ya veo que si no me extiendo mucho. Y luego tenemos la maravilla del router de casa, del operador. Ese router que solo da problemas. Obviamente es un router lo más barato posible y tenemos que intentar aprovecharlo al máximo posible. Entonces aquí voy a enganchar primero con una foto, diréis, ¿qué cosa tan así? ¿Esa es el armario o está detrás del armario de mi casa? ¿Vale? Eso es como está la red en mi casa, la parte que podemos ver. A ver, ¿esto tiene punterito? Sí. Este es el router de operador, Movistar en este caso. Este router yo lo uso solo para conectar la fibra, que es este cablecito de aquí, que llega del punto de terminación de red. Y luego de aquí paso todo a este otro router, que es el router que yo utilizo para gestionar mi red. Entonces ese router solo hace conectarme a la red de Telefónica y ya. Todo lo demás lo hago aquí. Y además eso está conectado por cable, aquí no se ve, pero eso es un switch que conecta con todas las habitaciones. Ese es para mí el escenario ideal de configuración de una red en casa. Luego además en una habitación donde va uno de estos cables hay otro punto de acceso, porque si no, no llega la cobertura bien. Este es un ejemplo real de una cosa que podríamos hacer en casa aplicando esto que os he dicho. Yo quería enlazar con este router del operador. ¿Por qué hago esto? Pues porque el router del operador no hace las cosas pues, como puede. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que por necesidad, por diseño, tiene que ser barato. Y esto engancha con lo siguiente que os quiero contar, que es la virtualización de redes. Hoy en día, cada vez se exige más a los operadores. Nosotros exigimos como usuarios cada vez más a un operador. Queremos que nos den más ancho de banda y más barato. Siempre. Y el operador está en un modo de competencia que no puede luchar contra eso. Tiene que dar más ancho de banda, más barato.
Al final, además, los servicios, lo que se llaman servicios over the top, hay un montón de gente que utiliza la red del operador, gana dinero y no le paga al operador. Bueno, esa es la queja del operador. Aquí no estoy intentando tomar partida por uno de los dos lados, pero los Netflix y toda esta gente utilizan la infraestructura de los operadores y no les paga. Y los operadores tienen que dar redes, evolucionar las redes cada vez mejor, cada vez mejor. Eso les llevó hace unos años a intentar ir a una solución que les permitiera abaratar costes. ¿Y cuál era esa solución? Pues era pasar del modelo actual hoy en día. En la asignatura se habréis visto pues, que hay routers, equipamiento de red, firewalls, DPIs, inspección de paquetes para seguridad, BRAS, un montón de tecnología que se utiliza para desplegar una red. Son equipos físicos. Yo voy al fabricante X, a Cisco, a Juniper, a Huawei, y le compro sus routers. Y me cuestan un dineral. Y además, como compro ese router, si quiero ampliarlo, tengo que ir a ese fabricante y ampliarlo. A veces no puedo, a veces tengo que comprar otro, necesito además alguien que sepa usar ese router en concreto. Eso significa un montón de coste para el operador de equipamiento y un montón de coste para el operador de mantenimiento y operación de esos equipos. Entonces los operadores dijeron, esto hay que cambiarlo. En el mundo cloud, en el mundo más informático, ya existe la virtualización. Los servidores web hace años eran una caja y un servidor dedicado para un cierto servicio web. Y se empezó a virtualizar. Se empezó a poner en la nube, entonces ya teníamos una capacidad de reutilizar infraestructura y abaratar costes. Vamos a llevar ese modelo a las redes. Entonces, hoy en día la virtualización de redes, que ahora está muy de moda y está explotando, es convertir ese router, que es una caja especializada, en, por un lado, la funcionalidad software, lo que es reenviar paquetes en el caso de un router o inspeccionar paquetes en el caso de un firewall, y lo que es el hardware que ejecuta esa función. Y en ese caso el hardware se pretende que sea un servidor normal y corriente. Normal y corriente no significa un servidor que puedo comprar en el MediaMarkt, significa un servidor específico que cuesta un dinero, pero que es genérico y que puedo poner ahí tanto la funcionalidad de un router como la funcionalidad de un firewall como la funcionalidad de lo que sea. Un ejemplo de funcionalidad, y con esto es con lo que hilo con los operadores, una cosa que probablemente llegue no a tardar mucho a nuestras casas es que el dispositivo que nos ponen los operadores, ese router, pasa ser virtual. Entonces nos pongan una caja, nos tienen que poner una caja obviamente para conectarnos a la fibra o lo que sea, eso es imposible de virtualizar, pero toda la funcionalidad que hace ese router o que hace a lo mejor un set-top box de gestionar las direcciones IP que nos dan a nuestros dispositivos y cosas así, no estará en la caja, sino que estará virtualizado, estará en un data center, en un centro de datos, en la nube del operador. ¿Qué nos va a permitir eso? Al operador le va a permitir una disminución de costes. Nos da esa caja y si tiene que actualizar cualquier cosa que no tenga que ver con la mera conexión física de la red, no va a tener que ir nunca a un operador a casa a cambiárnoslo ni a tocarlo. Lo va a poder hacer remotamente, va a poder implementar nuevas funciones. No sé si os suena el IPv6. IPv4 y IPv6. IPv6, algunos operadores, bueno, la mayoría de operadores domésticos, digamos, no lo soportan ahora. Bueno, no lo tienen encendido, soportarlo lo soportan hace años, pero no lo tienen encendido, porque no ven la necesidad y es un problema menos. El día que quieran encenderlo porque hay una demanda me refiero, una necesidad por parte de los usuarios, los routers que tenemos en casa casi todos lo soportan. Pero imaginaos que hay un problema, algún bug, alguna cosa que haya que solventar, alguna función nueva que haya que poner. Algunas cosas a lo mejor requieren de un operario que vaya ahí a arreglarlo o a cambiarlo. Si está virtualizado, eso lo podemos hacer de manera transparente. Y este es un ejemplo, pero se va a virtualizar muchas otras cosas más. La mayoría de las redes 5G, al menos las que yo he podido tocar, entre comillas, están virtualizadas. El core de red, la infraestructura, no las antenas, están virtualizadas y no son un servidor específico de hace esta función de 5G, no, está virtualizado. ¿Por qué? Porque permite un desarrollo mucho más rápido y eficiente de la tecnología. ¿Vale? Entonces este es un ejemplo que le quería hilar un poco con el tema de virtualización, pero esto va a aplicar a muchas otras cosas. El papel de los estándares. En el ejemplo de casa, en la historia esta que contaba decía, a ver si me actualizan a Wi-Fi 6 o a WPA3 o cualquiera de estas siglas raras que escuchamos. ¿Quién hace eso? Los organismos de estandarización. ¿Y por qué son importantes los organismos de estandarización en el mundo de las redes? Pues porque si no, tendríamos que... ¿Cómo aseguramos que un montón de equipamiento de diferentes fabricantes funcione? No sea un lío como el que tenemos en la figura. A mí todavía a día de hoy me sorprende que los móviles que usamos funcionen como funcionan de bien.
Tenemos un móvil de una marca con un sistema operativo de otro fabricante, conectado a una antena de otro fabricante, y además somos capaces de movernos y todo funciona. Todo funciona gracias a que hay estándares que definen cómo debe comportarse el equipamiento que usamos y el equipamiento de red. Yo creo que estas siglas os sonarán muchas de ellas: IETF, IECubo, ETSI, 3GPP. El 3GPP es el organismo que se encarga de estandarizar las redes celulares, el 3G, el 4G, el 5G y lo que venga después. ETSI es un organismo europeo, bueno, realmente GSM surgió de ETSI y luego pasó a 3GPP, que se encarga también de estandarizar múltiples cosas. IECubo, como ejemplo más claro, es el que estandariza el Wi-Fi, ¿vale? O el Ethernet. Y IETF, pues es el Internet Engineering Task Force, que es el que estandariza los protocolos que usamos de Internet. Por ejemplo, DHCP os suena. Cuando conectamos lo de obtener dirección IP automáticamente, hay un protocolo que hace que si tengo un servidor en la red, yo conecto mi móvil, le pregunta, le dice esta IP la puedes usar, este es el router por defecto, el DNS y otras cosas. Eso lo estandarizó y lo mantiene el IETF. QUIC, a lo mejor os suena menos. Un protocolo que inicialmente diseñó Google, que se utiliza para conectar la mayoría de servicios de Google, el navegador, el Chrome y otros navegadores, pero Chrome lo hace por defecto. Pues eso lo hizo Google, pero dijo, vale, yo lo tengo aquí, pero quiero estandarizarlo. Y se fue al IETF. Entonces el IETF, bueno, todos estos organismos funcionan de maneras diversas y diferentes. ¿Vale? El IECubo es, por ejemplo, un organismo muy formal. Entonces vas a una reunión de IECubo, yo nunca he ido, pero me han contado, ¿eh? Y hay como procedimientos, ahí el chairman tiene unos procedimientos, llamo a votación, llamo a no sé qué, como muy formal. El 3GPP es un organismo que trabaja muchas reuniones al año, muy a destajo. Hay muchas contribuciones, tienen que recorrer todas una a una y está muy politizado. Tanto en 3GPP como en IECubo, las empresas tienen un voto en función de su tamaño. Entonces, no todas pueden hacer lo mismo, no todas tienen el mismo poder. El IETF es el que yo conozco más de cerca porque es el que yo atiendo. Y es un organismo como más hippie en ese sentido, ¿vale? Aunque al final es imposible, las empresas tienen el poder que tienen, pero el IETF, como funciona, se supone que es como individuos. Cualquiera de vosotros, de nosotros, puede ir al IETF y contribuir. Y puede estandarizar. Cualquiera. No hace falta pagar, no hace falta tener ninguna cuota, todo voto vale igual, idealmente. Luego, si eres un fabricante X y mandas a 150 a una reunión, pues son 150 votos. Y si yo voy solo, pues un voto. Tengo que convencer a 150. Pero es un organismo que contribuye en individuos, ¿vale? Y que funciona en base a listas de correo. Entonces, estos protocolos he dicho, el DHCP, no sé qué, hay una lista de correo, hay un grupo que se encarga de mantener el DHCP. Si queréis hacer una extensión al DHCP, podéis suscribiros a esa lista, mandar la contribución en modo borrador, discutirla y si se acepta, terminará siendo una RFC, un estándar. Es una manera un poco curiosa de cómo funciona, más todo con archivos de texto. Eso está cambiando, pues son archivos de texto en ASCII puro y duro. Bueno, pues el IETF. Y es importante el papel de todos estos estándares para garantizar que todo funcione. Seguimos con nuestra historia. Ahora nos montamos en el coche, ¿vale? Ya nos hemos conectado a las redes, hemos estado haciendo las primeras cosas de la mañana. Nos montamos en el coche y tenemos un navegador que nos lleva a sitios y que nos dice por dónde ir. ¿Y por dónde hay más tráfico, menos tráfico? ¿Cómo es esto? Bueno, esto funciona de una manera no muy compleja. Al final, los teléfonos que llevamos tienen conectividad a Internet. Si usamos una cierta aplicación, pues podemos reportar dónde estamos, cuánto tiempo estamos tardando en movernos de un sitio a otro. Y esa aplicación concreta, el Waze, el Google Maps, el Maps, lo que sea que estemos usando, pues tiene una información más o menos parcial en base de la población de usuarios que utiliza su aplicación y nos puede decir por dónde ir. Esto con el coche autónomo, el coche conectado, irá a mejor o irá a más, ¿vale? Entonces, comunicaciones vehiculares. ¿Qué es esto de las comunicaciones vehiculares? Lleva años estudiándose esto. Yo hice mi tesis de cosas de comunicaciones vehiculares hace 20 años casi. El por qué queremos comunicaciones vehiculares sigue siendo vigente. Es una pregunta muy fácil de entender un poco. Es, bueno, yo quiero que los coches sean capaces de comunicar información. Si somos capaces de que los coches intercambien información entre sí, vamos a poder, por un lado, evitar accidentes y, por otro lado, mejorar el tráfico. ¿Vale? Evitar accidentes, ¿por qué? Porque si yo soy capaz de transmitir a los coches de mi cercanía la velocidad a la que voy, por dónde voy, a dónde voy, y si, por ejemplo, disminuye la velocidad de manera brusca, eso puede permitir informar a otros coches de ese evento y pueden reaccionar.
Reaccionar para evitarlo, reaccionar para minimizar las consecuencias del mismo. Cosas tan sencillas como que si el coche de detrás sabe que el coche de delante ha frenado bruscamente y pretensa el cinturón, puede hacer que aunque me choque, porque no puedo evitar chocarme, las consecuencias sean menores. Un ejemplo muy sencillo. Pero si ya pensamos en coches autónomos que conducen ellos solos, o si puedo comunicar coches, pues el escenario este de película de los coches cruzando en los semáforos sin darse, podría llegar a ser una realidad futura, pero podríamos llegar a eso, porque los coches saben dónde van a pasar, cuándo van a pasar, y no hay margen casi de error. Hoy en día todo funciona con comunicaciones celulares. El coche autónomo realmente no usa la comunicación más que nada, más que para hablar con un servidor del fabricante del coche e intercambiar información. Pero en el futuro la idea, o lo ideal sería que los coches pudieran hablar entre sí. Esto de que hablen entre sí, pues no es sencillo, porque ¿qué tecnología utilizamos para que un coche hable con otro? ¿Vale? ¿Y cómo garantizamos que esa conectividad se mantiene? Hay como dos enfoques complementarios. Uno es uso de redes celulares, el 5G, el 4G, para hablar entre coches y para hablar con la infraestructura. Y otro es hago que los coches hablen entre sí. Pero si hago que los coches hablen entre sí, necesitamos un protocolo, un Wi-Fi o algo parecido a un Wi-Fi, que permita que esa dinamicidad funcione. En casa yo me conecto aquí, me conecto y el punto de acceso está donde estáis. Y yo me muevo despacito. Puede ser que me mueva a otro punto de acceso. Pero si estamos hablando de coches que se conectan entre sí, pues a lo mejor los coches que yo veo en este segundo son diferentes a los que veo dentro de 5 segundos. Y si yo además necesito que la información que mande pase por un cierto coche y ese coche ya no está, ¿cómo hago? Entonces ahí hay un montón de tecnología. Por ejemplo, por hacer así un ejemplo concreto. Vosotros habéis visto cómo funciona la red local. ¿Vale? Pues tengo una serie de dispositivos, un router de la red, todos están la definición de red locales, todos están a un salto entre sí, tenemos un enlace estable. Pensar esto si ponemos coches con una interfaz inalámbrica que se conectan entre sí. ¿Cómo definimos qué es un enlace ahí? ¿Y cómo cambia el enlace con el tiempo? Pues todo eso lleva un montón de investigación debajo que hace eso posible. Bueno, ¿qué hace el profesional, digamos, de las telecomunicaciones o de las redes en esto? Pues pensar en cómo han de ser esos protocolos, cómo han de ser los mecanismos que permitan que en un entorno tan dinámico pueda funcionar. De manera aislada o aprovechando que a lo mejor tengo una red celular que puedo conectar. Una anécdota diferente también. Hoy en día, con todo esto de los chips, que hay poco chip, hay una falta de dispositivos, de componentes brutal. Desde que Tesla no tiene para poner USB a sus coches, cosa que está pasando, no tiene para poner conector USB a un coche. En España hay coches que están entregando sin que los espejos se plieguen porque no tienen ese material y ya te lo pondrán, cosas así. Pues hay un dispositivo en los coches de alta gama, bueno, hay muchos dispositivos en los coches de alta gama que hacen que el precio se incremente mucho, ¿vale? Que en los coches de baja gama, como hay menos margen, pues no sale rentable. Y un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención es el limpiaparabrisas automático. Ahí hay unos sensores que detectan si hay lluvia o no. Pues resulta que hay una alternativa usando 5G, que es ponerle una cámara al parabrisas y transmitir la información que captan a la nube, y la nube decir, tienes que activar el limpiaparabrisas así o así. Eso es más barato que poner el sensor del limpiaparabrisas. Y hay empresas trabajando en esa solución, que es como dice Juan, ¿qué uso de las comunicaciones tan raro? Una camarita, que es un hardware más general, más barato y más fácil de conseguir que el sensor del limpiaparabrisas, capta la imagen y con inteligencia artificial, etcétera, en la nube, se decide, activa a esta velocidad el limpiaparabrisas. Un ejemplo de redes vehiculares, en este caso, coche, infraestructura. Seguimos con nuestra historia. Ahora estamos yendo al trabajo, esta persona está yendo al trabajo y antes de llegar pues se va a la cafetería pues, a desayunar. Entonces, bueno, como está en una red pública, se conecta a la wifi de la cafetería, pues quizá no quiere dejar rastro de lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para evitar dejar rastro cuando nos conectamos en una red pública? Entonces vamos a enganchar con la privacidad en redes. Pues hay muchas cosas, ¿vale? La privacidad en redes es un melón muy grande. Desde que, por un lado, tenemos que educarnos usuarios para hacer qué tipo de cosas, siendo conscientes o no.
Por ejemplo, está muy de moda todos ahí las redes sociales, estoy aquí, estoy allá, no sé qué. Bueno, hay que tener cuidado con eso de estoy aquí, estoy allá. Hace años había páginas web, no me acuerdo cómo se llamaba, una era en inglés, pero era así como roba mi casa. Y en base al perfil público de gente, decía, puedes robar mi casa ahora porque no estoy. Como decimos tantas cosas, había páginas web que solo con información pública decían, este usuario ahora no está en casa, no hay nadie en casa, vete a robarle. Entonces hay que ser cuidadosos. Pero no voy a entrar en eso, voy a entrar más en lo que decía, mi dispositivo se conecta a una red, ¿qué rastro puedo dejar o no? Si tenéis iPhone o tenéis Android, probablemente habéis visto ya este tipo de cosas, de redes, de direcciones privadas, direcciones aleatorias. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Además está activo por defecto ahora. ¿Lo podéis activar en función de qué tipo de redes, pero está activo por defecto. Bueno, las redes o las direcciones MAC, que es esto de acá, no voy a entrar mucho en el detalle, pero todo dispositivo de red tiene una dirección hardware, que viene predefinida de fábrica, ¿vale? Porque parte de la dirección son 48 bits, la primera parte, cada fabricante tiene un bloque, se le asignan prefijos, ¿vale? Como los prefijos telefónicos, entre comillas, y luego asigna a los dispositivos que fabrica, pues el 1, el 2, el 3, así con los otros bits restantes. Eso hasta hoy estaba quemado a fuego, o sea, de hecho la palabra en inglés estaba grabado a fuego y eran globalmente únicos. Por eso se hacía, se repartían a los fabricantes, entonces se garantizaba que eran únicos globalmente. ¿Qué pasa? Que esas direcciones son visibles. Si yo estoy en la misma red, yo veo esas direcciones. Y en el caso de las redes inalámbricas es mucho peor aún, porque incluso sin estar conectado, había procedimientos en los que esas direcciones se veían. Yo estoy escaneando a ver qué red hay por aquí y mando mensajitos con esa dirección. Entonces, aun sin estar conectado, si yo era capaz de mapear que esta dirección, la que sea, me corresponde a mí, alguien podría saber dónde estoy. Pues podríamos saber si estáis en esta charla o estáis en la cafetería, porque estáis conectados a este punto de acceso o a otro, aunque no estéis ni siquiera conectados, estáis por aquí escaneando o no. Entonces es una manera de traquear dónde estamos. Entonces los grandes fabricantes de dispositivos, de manera más o menos descoordinada, se han puesto de acuerdo, entre comillas, no se han puesto de acuerdo, han decidido a la vez activar esto, que es esa dirección MAC, la voy a usar, la voy a poner aleatoria. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, porque un bit de esta dirección decide o define si es una dirección globalmente única, es decir, que tiene este prefijo asignado al fabricante, o localmente administrada. Entonces, como tenemos 48 bits, bueno, si quitamos el bit de multicast, unicast y demás, tenemos hasta 46. La probabilidad de que si yo pongo una dirección sea la misma que otra que haya en la misma red es muy baja. Sobre todo porque lo que importa además es que sea la misma, que no haya colisión en la red local en la que estoy. Que haya otra en otro punto del mundo que no está conectada conmigo, me da igual. Por defecto, esto es lo que hacen los dispositivos hoy en día. Aleatorizarlo, ¿vale? Hacerla aleatoria. ¿Y esto cómo engancha con cosas que estoy haciendo? Pues, por ejemplo, en el IETF hay un grupo de trabajo que acaba de salir, del cual yo soy uno de los co-chairs, que se va a encargar de estudiar el impacto que tiene que los dispositivos hagan esto en el resto de torre de protocolos. Porque esto tiene una ventaja clara, pero han llegado los operadores, sobre todo en Estados Unidos, los Comcast de turno, y han dicho, oye, se me está rompiendo muchas cosas en mis redes porque ha llegado Apple, ha llegado Google y ha activado esto sin avisarnos. Y hay muchos mecanismos en las redes que utilizan esta dirección de manera conceptualmente errónea para identificar al usuario. Y ahora, como esto cambia y es aleatorio, pues ya no pueden identificar, entonces se le rompen cosas. De hecho, en muchas empresas, y por eso en el ejemplito de la historia, cuando se conecta al usuario que vemos a la empresa, esto lo tiene deshabilitado, muchas empresas a lo mejor hay un control de acceso basado en la dirección del dispositivo, empresas o instituciones. Entonces hay que entender bien cómo hacer que esto funcione sin romper cosas y garantizando la privacidad de los usuarios. Entonces aquí hay un melón todavía activo y en el IEQ, en el IETF se está trabajando en cómo hacer que esto funcione. Pero bueno, un ejemplillo de algo que está ocurriendo y que, bueno, pues los que trabajan en redes tienen mucho que decir todavía. Esto nos engancha también con qué es una VPN. También habréis oído lo de la VPN un montón. Y además, como que la VPN es un tema que yo creo que a veces se le asocian ventajas o características diferentes a las que tiene. Entonces hay que entender una VPN qué es y luego me puede servir para una cosa o para otra. Pero eso de, estás en una VPN ya es como que tengo la garantía, la seguridad absoluta. No.
La VPN me hace cosas que ahora vamos a ver, pero no me da garantizar la seguridad absoluta. ¿Para qué sirve una VPN? Bueno, una VPN viene de Virtual Private Network. Entonces, una VPN lo que hace es, me permite conectarme a una red de manera segura. Lo que hacemos es establecer lo que se llama un túnel, que es como un canuto, un canal de comunicación entre mi dispositivo y un servidor que se encuentra en la red a la que me quiero conectar. ¿Vale? Entonces, yo establezco un túnel IP. Eso lo que hace es que la información que meto es como si la meto en otro sobre, ¿vale? Yo tengo que mandar una carta a alguien, la meto en un sobre y se la mando a mi servidor VPN, a mi servidor remoto. Entonces, nadie que vea esa carta desde que yo la mando hasta que llega al servidor, ve nada. No sabe ni a dónde va ni nada, solo va al servidor. Ese servidor lo abre y ya la envía a donde sea. El mismo concepto aplica a las comunicaciones. Si yo tengo una VPN, en mi casa, por ejemplo, o en la empresa, normalmente se tiene en la empresa, para que yo me pueda conectar a la red de la empresa de cualquier sitio, eso lo que va a hacer es establecer con seguridad una conexión cifrada entre donde yo esté y la empresa. Nadie va a poder ver lo que va por ahí dentro. Y yo, dispositivo, me voy a conectar como si estuviera en la empresa, ¿vale? Porque todo el camino que recorro hasta llegar a la empresa es un túnel, es un canuto establecido, y luego ahí es como si directamente estuviera conectado. ¿Qué me da esto? Me da privacidad en el sentido de que nadie puede ver lo que estoy haciendo. Entonces, si yo estoy en una cafetería y me quiero conectar al banco, aunque yo tenga mecanismos de seguridad a otros niveles, pues estaría bien que usara una VPN, porque nadie va a poder ver ni siquiera que me estoy conectando al banco. Entonces, ni siquiera nadie va a poder filtrar por el tipo de cosas que hago. Si la VPN está permitida, nadie va a poder filtrar o limitar si estoy conectándome a YouTube o no sé qué, porque no va a haber nada. Va a haber una conexión a un servidor concreto. ¿Qué me permite esto también? Me permite, para lo que se usa mucho hoy en día en las VPNs, saltarme barreras o limitaciones o prohibiciones geográficas. Seguro que habéis oído, cógete la VPN no sé qué, porque así puedes ver las películas de Netflix de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me puedo conectar a un servidor VPN de Estados Unidos, aunque esté en España, y obtener o conectarme con una IP de Estados Unidos y ver el catálogo de Netflix de Estados Unidos. ¿Vale? Para eso también vale una VPN. Pero simplemente que entendamos que tampoco es la panacea, la seguridad absoluta. Es decir, si yo luego me conecto desde ahí, aunque esté conectado a una VPN sin seguridad a alguna página de lo que sea, si no sale el HTTPS, desde ese servidor VPN hasta el servidor donde me conecto van a poder ver lo que estoy haciendo igual. ¿Vale? Entonces no es la garantía absoluta de la seguridad total. ¿Conviene tener una red VPN en casa? Yo creo que sí. Yo creo que no tiene mucho costo hoy en día y claro, si nos conectamos a la red de la empresa, normalmente es la única manera de conectarnos a la red de la empresa, por la VPN, porque no quieren dejar en la otra puerta que no esté securizada. Pero yo a lo mejor, si me conecto mucho en una cafetería, en una red pública, quiero también un mecanismo adicional de seguridad, que no vean lo que estoy haciendo y que no intenten ver, ver lo que estoy haciendo. Entonces, para eso me vale una VPN en casa. También me vale a lo mejor para proteger mi red en casa, mi NAS o mi router, y solo permitir que sea conectado a través de la VPN. Os sorprendería si tenéis un router que tenga administración habilitada remota, la cantidad de intentos de conexión que recibe al día de gente que no sois vosotros. Y si tiene una password débil, la cantidad de veces que os pueden entrar en vuestro router, incluso aunque tengáis una buena password, por problemas de seguridad del router que pueden entrar a vuestro dispositivo. Pues todo esto son cosas que podemos evitar si tenemos una red VPN. Pero hay que entender muy bien lo que hace y lo que no hace, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas? Estamos todavía en la cafetería, no hemos empezado ni a trabajar. Nos hemos conectado al VPN, hemos visto que no hay nada de trabajo urgente. Me voy a ver un poquito de serie, que ayer no me dio tiempo a terminar, me queda ahí media horilla, voy a ver un poco del episodio. ¿Cómo funciona esto del streaming? ¿Cómo creéis que funciona? Tenemos ahí el Spotify, el Netflix, pues supongo que podéis intuir que no es que Netflix tenga ahí un montón de millones de servidores en un sitio concreto y todos nos conectamos a esos servidores independientemente de donde estemos. Y así con Spotify, Apple Music, cualquier servicio que se os ocurra de contenido multimedia en streaming. No, lo que tienen es réplicas distribuidas geográficamente. Intentan que esas réplicas, que son servidores, se llaman cachés, tengan el contenido más popular del usuario de esa zona. Y además, si hay cierto contenido que se va haciendo popular, pues digamos que van automáticamente o dinámicamente actualizando esas cachés. Esto es muy divertido porque esas cachés lo que interesa es que estén en la red del operador.
No sé si alguno ha llegado a ver o ha llegado a oír que hubo un conflicto entre Telefónica y Netflix hace tiempo, porque Telefónica no le dejaba a Netflix meterse en su red, poner una caché cerca. No le dejaba. Entonces, hubo una época en que Telefónica tenía mala fama de que Netflix se veía peor en todos los resultados que con otros operadores. Y hubo un vídeo gracioso de como cuando se pusieron de acuerdo. Entonces era un vídeo en el CEO de Telefónica, Payete, y el CEO o la figura que sea de Netflix poniéndose de acuerdo. Entonces, si tenéis curiosidad podéis verlo en YouTube porque es un vídeo bastante gracioso de cómo se ponen de acuerdo para hacer esto. Porque es muy relevante que ese tipo de cachés estén cerca del usuario. Aquí la virtualización que vimos antes también entra en juego, porque esto se puede hacer de manera virtual. Yo puedo tener cachés virtuales que automáticamente despliego o no en ciertos sitios para llegar a usuarios. Por ejemplo, a lo mejor tengo un evento, una feria del libro, lo que sea, que normalmente no hay una alta cantidad de gente y puedo desplegar una caché virtual cerca de ese evento para dar cabida o para dar conectividad a los servicios que esa gente pueda demandar, por ejemplo. ¿Qué más cosas hay aquí? Bueno, códecs adaptativos. Normalmente cuando nos conectamos a una aplicación de estas o a YouTube, el códec que utilizamos se elige dinámicamente y varía en función de la calidad percibida de nuestra conexión. ¿Vale? Por eso hay veces que veis que se pixeliza, a lo mejor se baja la calidad. No es que se interrumpa, es que baja la calidad. ¿Por qué? Porque el códec se adapta o porque tiene capas y puede descargar más o menos capas en función de la calidad que tenemos. Entonces todo eso al final ha habido gente, y hay gente, Netflix es una de las empresas que más ingenieros de red contrata, y Spotify igual. Porque hay un montón de ingeniería de red y de software detrás para hacer que Netflix funcione. Pongo el ejemplo de Netflix, pero cualquiera que se venga a la cabeza, también cómo funciona. Y luego está el concepto de la geolocalización que os decía, que era para que no se me olvidara lo que os he comentado de las VPNs, y otra cosa que a lo mejor no conocéis, que es curiosa, a mí me resulta curiosa, que es cuando el roaming en Europa, sabéis que no hay roaming. Yo voy con el móvil y me puedo conectar a cualquier sitio. No sé si habéis percibido que si yo me conecto en roaming, por ejemplo, en Francia, con mi móvil, no con wifi, con el móvil, y me conecto a Netflix o a lo que sea, veo el catálogo de España. Si me conecto en China, bueno, en China también, aunque ahí pagaríamos, bueno, China no es un buen ejemplo. En Estados Unidos, que no habría roaming gratis, pero yo me conecto a mi móvil, veo el catálogo de España y estoy en Estados Unidos. Sin embargo, si me conecto con wifi en Francia o en Estados Unidos y me conecto al mismo Netflix, veo el catálogo de Estados Unidos o de Francia. ¿Por qué es eso? Pues porque en las redes celulares, a día de hoy, por varios motivos, a pesar de que sería más eficiente que si yo estoy conectado a la red de Estados Unidos, me conectara a la infraestructura de acceso a Internet del operador que estoy visitando, eso no funciona así. El operador que visito me da la conectividad radio, pero luego me conecta con mi operador en España. Entonces, todo el tráfico va a España y vuelve a donde sea. Si yo estoy hablando por una videollamada con Skype con un usuario en Estados Unidos, desde Estados Unidos con mi móvil, el tráfico va a ir de Estados Unidos a España y de España a Estados Unidos. A pesar de que a lo mejor estamos a 4 saltos en cuanto a equipamiento de red de distancia si fuéramos de manera directa. Entonces, eso, por ejemplo, si alguna vez estáis por ahí y decís, joder, quiero ver esto y no lo puedo ver, no sé qué, pues sabéis que es como una VPN entre comillas, en el sentido de que nuestro tráfico va siempre por ahí. Y los motivos de esto son meramente, uno es el tema de que la facturación no es estándar, cómo factura un operador. Entonces, ¿cómo haría un operador para decirle tanto ha usado tanto tráfico o no? Aunque luego sea gratis, pero eso al final se tiene que intercambiar el uso de tráfico. Entonces, eso no está estandarizado. Y por otro hay un motivo legal, que es que un operador tiene que mantener durante un cierto tiempo un registro de qué conexiones ha tenido un usuario, por temas legales. Y eso no se puede fiar de un tercero para hacerlo. Entonces, a pesar de que el estándar define cómo hacer una conectividad para poder saltarnos esto, que se llama local breakout y no sé qué, a día de hoy no se hace nada, ¿vale? Nosotros trabajamos en una solución en el pasado, un prototipo que lo que hacía era virtualizar esa infraestructura de la red del dominio local, del dominio hogar, virtualizarla de forma tal que si yo estoy conectado, poníamos el ejemplo de, ahora con la pandemia todos estos ejemplos parecen tan lejanos, de alemanes en Mallorca. Tengo muchos alemanes en Mallorca, usuarios de Deutsche Telekom, que era un operador con el que trabajamos, y se conectan a la red de Movistar, de Telefónica, que era otro operador en un proyecto que estábamos. Decían, joder, pues ahora, a día de hoy, todo el tráfico va por Alemania.
Pues a lo mejor si tienes una base de usuarios alemanes de Deutsche Telekom en Mallorca, te sale más a cuenta virtualizar todo el core de la red celular en un data center en Mallorca y evitarte todo ese trasiego, porque al final tienes que pagar por el tránsito del tráfico. ¿Qué ventajas tenía esto? Porque ya la red virtualizada la gestiona Deutsche Telekom, en un data center de Telefónica o de quien sea, pero ya lo gestiona él, tarifica él y gestiona y guarda los registros que quiera. Entonces es una manera de poner cerca del usuario la red hogar, la red del operador. Entonces hicimos un prototipo, eso funciona bien, a lo mejor en algún momento eso o una idea evoluciona de eso llega a desplegarse. Pero un ejemplo de nuevo de algo que ingenieros de teleco, ingenieros de informática en el ámbito redes hicieron, prototiparon y hicimos un prototipo en que eso funcionaba y era posible, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestra historia del día a día del teléfono móvil. Bueno, ahora llegamos al trabajo y ya me tengo que conectar a la Wi-Fi de la empresa. Esta Wi-Fi, ya decimos, tiene sus mecanismos de seguridad específicos, a lo mejor tenemos que tener un perfil instalado en el móvil diferente. Probablemente mi administrador de red me ha dicho, mira, esta opcioncita de redes de direcciones privadas en esta red la deshabilitas porque si no, no puedo saber que eres tú, etc. Bueno, entonces ahí estoy trabajando y bueno, durante el trabajo a mi móvil le llegan múltiples notificaciones. Mensajes de WhatsApp, lo que sea. Bueno, ¿cómo funciona esto de las notificaciones? También a nivel así de como de culturilla, que a mí me resulta curioso entender cómo funciona. Porque uno parece y dice, notificaciones, pues súper fácil, ¿no? Bueno, súper fácil no es tan súper fácil. Los teléfonos móviles, vosotros sois muy jóvenes, pero los teléfonos móviles hace tiempo no están conectados siempre a Internet, ¿no? Eso de un teléfono siempre conectado, eso es una maravilla de la tecnología del 4G, 3G, 3.5G, 4G. Antes podíamos conectarnos, pero no estaban siempre conectados. De hecho, las notificaciones al principio, las primogenias, eran por mensaje corto, por SMS. Yo podía decirle a alguna aplicación, oye, si me llega algo, que ese es el push, me avisas tú a mí de que me ha llegado algo. La otra alternativa era lo que se llamaba el pull, que es que yo periódicamente le pregunto, oye, ¿me ha llegado algo? ¿Me ha llegado algo? ¿Me ha llegado algo? Se podía configurar incluso, ahora nadie configura el pull o el push. Normalmente es pues, notificaciones. Entonces, las notificaciones fueron posibles desde que los dispositivos siempre están conectados. Hoy en día nuestro teléfono siempre tiene una dirección IP alcanzable por la red de nuestro operador. Entonces, siempre nos pueden llegar mensajes. Ahora bien, para que las notificaciones funcionen, un enfoque posible sería, yo le digo a WhatsApp, le digo a Telegram, le digo a la página web de no sé qué que activa las notificaciones, le digo a YouTube que me ha llegado el vídeo que estoy suscrito, que no sé qué. A todos les digo, esta es mi dirección IP en la que estoy alcanzable. Y si me conecto a la Wi-Fi o me cambio, les notifico a todos, aquí estoy alcanzable. Ese sería un enfoque, pero no es el que se usa. Sería súper ineficiente. ¿Cómo se hace? Pues realmente lo que se hace es que los fabricantes de móviles, pues ahora hay dos fabricantes de sistemas operativos de móviles, Android y iOS. Tienen lo que se llama un servicio de notificaciones. Entonces, tu teléfono tiene un servicio de notificaciones local que habla con la nube de iOS o Android, ¿vale? Entonces, ese servicio de notificaciones local se encarga de decirle a la nube en qué IP está alcanzable. Eso puede cambiar, me conecto a la Wi-Fi, me cambio de IP por lo que sea. Entonces, la nube del sistema operativo sabe dónde estoy alcanzable. Y la nube del sistema operativo, o el servicio de notificaciones, sabe a qué notificaciones permito que existan y cuáles no. Yo puedo activar o desactivar notificaciones. Entonces, si yo soy el WhatsApp y tengo las notificaciones activas y la aplicación no está en primer plano, si llega un mensaje a un servidor de WhatsApp, el servidor de WhatsApp tiene un API con el servidor de notificaciones del teléfono que sea, del sistema operativo, y le dice, oye, ha llegado un mensaje o lo que sea para este usuario. Y le manda el primer trozo, primeros bytes. Eso le llega al servidor de notificaciones de, vamos a decir que es Android, y Android, que sabe dónde está ese dispositivo ahora, si las notificaciones están activas para esa aplicación, le manda un mensajito. Y es lo que nos salta, ¡pum!, nos salta la ventanita. Y ya cuando le damos, abrimos la ventana de la aplicación y ya nos conectamos ese WhatsApp al servidor de WhatsApp directamente. Y es cuando nos llega el mensaje entero. No sé si os habrá pasado alguna vez que estamos en una red de Wi-Fi y nos llega una notificación, le damos al mensaje y no se abre. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí al menos con iOS me ha pasado. No sé si en Android funciona diferente. Pero que estamos a lo mejor en una red Wi-Fi conectados, pero esa red Wi-Fi no funciona. Entonces, cuando estamos en una red de Wi-Fi, normalmente las notificaciones en iOS
siempre van por la red celular, aunque estemos en una red wifi, no se fía. Pero cuando yo abro, me llega la notificación y le doy, la pulso y se me abre el WhatsApp, ahí estoy priorizo usar wifi frente a celular. Y si el teléfono no es consciente todavía de que esa red wifi no está funcionando bien, intenta conectarse y no recibe nada y se queda con el connecting. Dice, joder, si me acaba de llegar una notificación de que me ha escrito mi hermana, el que sea, y no me llega. Eso suele ser por ese motivo, porque el servidor de notificaciones ha hecho que me llegue la notificación, pero luego cuando me conecto no ha funcionado. Entonces, un poco para que entendáis cómo funcionan las notificaciones y el hecho de que funcionen cuando tenemos múltiples tecnologías de red. Y funciona a lo mejor en un tablet, en una tablet en la que solo tenemos wifi, pues funciona, ¿vale? Si el servidor de notificaciones es que estoy alcanzable, ahí, ¿vale? Bueno, un ejemplo así más de tecnología del día a día. Bueno, y ahora estamos volviendo a casa. Y ahora, en el camino de vuelta, el coche nos ha llevado al navegador, nos ha llevado por otro sitio. Resulta que hay un sitio que tenemos 5G. Qué bien, porque joder, no me puedo descargar a lo mejor el podcast o lo que sea que quiero escuchar en el coche y con 5G me va súper bien. Esa es un poco la idea que a lo mejor tenemos en la cabeza. Bueno, vamos a entender un poquito qué es esto del 5G y qué es esto del 6G, que todavía no está, pero ya estamos trabajando en ello. ¿Qué es esto del 5G? Pues todos tenemos la idea de que 5G es más ancho de banda, más velocidad, todo más rápido, me descargo la serie en 10 segundos, me he descargado la serie. Y dices, ¿para qué quiero descargarme la serie en 10 segundos si tardo una hora en ver cada episodio? Pues tampoco es una ventaja significativa. Esto no quiere decir que 5G no sea una tecnología mucho mejor, sí que lo es. Lo que quiero decir es que 5G es una tecnología mucho mejor, pero probablemente no es mucho mejor para nosotros directamente, sino indirectamente. ¿Por qué? Porque 5G, donde va a ser una diferencia muy grande, va a ser en lo que llamamos sectores verticales, industrias o tipos de usuarios. Y bueno, aquí antes tenéis que 5G no es igual a 4G más 1, no es una mera evolución. No debemos confundir el que haya una generación más con que eso sea más velocidad. No, hay muchas más cosas en 5G, no es simplemente un incremento de velocidad, hay un cambio de paradigma. Y ahora lo voy a intentar explicar. Pero antes de ese cambio de paradigma, esto de los sectores verticales. Habréis oído a lo mejor que sirve para la revolución industrial o la industria conectada, o el coche autónomo, o las emergencias. ¿Por qué 5G puede marcar la diferencia ahí? Porque 5G tiene 3 casos de uso, se llaman casos de uso principales. Uno que es el URLLC, que viene del Ultra Reliable Low Latency Communications, comunicaciones súper fiables y de muy baja latencia. Luego tiene MMTC, Machine Type Communication, comunicaciones masivas máquina, de tipo máquina. Y el Enhanced Mobile Broadband, que es un poco de más ancho de banda para multimedia, por decirlo así. Pero la gracia está en estos dos. El primero va a permitir tener muy poca latencia y muy alta fiabilidad. Lo de la alta fiabilidad es súper difícil de conseguir en una red, súper difícil. Se habla de 5 9s, 99,999 o más porcentaje de fiabilidad. Eso es súper complicado. Pero eso es súper necesario si estamos pensando en comunicaciones vehiculares para evitar accidentes. Si estamos pensando en mover una máquina industrial de manera remota. Si estamos hablando de cirugía remota o asistida, cosas así. La fiabilidad es crítica y la latencia. Entonces, jugando con esto, pues podemos tener servicios o podemos mejorar la industria, la automatización. Las máquinas van a estar conectadas usando tecnología no propietaria. Hoy en día las industrias tienen cierta conectividad, pero son mecanismos propietarios, un poquito ya anquilosados, poco flexibles y con menos rendimiento que lo que nos da el 5G. Entonces, 5G ya en ciertas fábricas se está poniendo en marcha y supone una ventaja significativa. Además, empezamos ya a ir a cosas que en 6G ya serán una realidad, que es usar y aprovechar los datos. Hoy en día hay un montón de datos. Habréis oído el Big Data en millones de sitios. Pero un sitio donde es súper relevante es en las fábricas. En las fábricas hay un montón de sensores. Se ve cómo se está fabricando cada cosa. Y lo que en una línea de fabricación puede estar ocurriendo puede permitir predecir lo que va a ocurrir en la línea de al lado o en la fábrica de la misma empresa que tenga en otro sitio. Estuvimos en conversaciones con diferentes fabricantes, Airbus, por ejemplo, que podía poner en práctica esto. Lo que aprendes en una línea te sirve para otra. Y puedes integrar la fabricación con la logística, integrar todo. Pero eso genera muchos datos, muchos datos. En un proyecto que estamos ahora, conectamos las máquinas que miden las piezas de un coche que se hacen. Los coches se fabrican, pero luego se miden. Y tienen que tener la tolerancia que se definió. Y las tolerancias de los coches, yo aluciné cuando me lo contaron. Hoy en día las tolerancias con las que se fabrican un coche son de milímetros.
Es decir, la pieza, el intermitente con no sé qué, tiene una tolerancia de milímetros o menos. Si no cumple con eso, esa pieza no vale. Y para poder asegurar que eso se ha fabricado con una tolerancia de milímetros, tienes que tener una capacidad de medición de órdenes de magnitud más pequeño. Y eso genera un montón de datos, porque al final lo que tienes es una máquina que, o bien con presión, o bien con infrarrojo, o bien con diferentes tecnologías, genera un mapa en 3D de la pieza y la compara con el modelo original y mira la discrepancia. Todo eso es mucha información. Necesitamos una tecnología de red que sea capaz de transmitir esa información. Y 5G, pues es un ejemplo, es el primer paso. En el pasado hicimos nosotros, también así como ejemplo de que tengo buen conocimiento, emergencias. Hicimos una demo, una solución con el sistema de ambulancias de la ciudad de Madrid, el SAMUR, que probablemente no suene, pero es digamos, el organismo público que gestiona las ambulancias. Entonces hicimos una demo en la cual dotábamos a una persona que podía tener una cierta dolencia crítica de un sensor, era un sensor de pulso para hacer la prueba. Entonces, si detectaba que el pulso dejaba de ser regular, mandaba una notificación, se detectaba o se elegía la ambulancia más cercana en base a las que sabíamos que teníamos por los TomTom que llevan las ambulancias del SAMUR, se enviaba a la ambulancia, mientras se preguntaba al usuario si realmente era la falsa alarma o no. Si el usuario realmente tenía un problema y no contestaba, la ambulancia llegaba a su destino y teníamos un sistema de realidad aumentada. Los sanitarios tenían las gafas de realidad aumentada y para que la realidad aumentada que le mostrara información de cómo llegar al paciente, imaginaos que el paciente está en una localización que no se puede llegar en la ambulancia. O incluso cuando llegábamos al paciente, mostrar información que facilitaba el flujo de decisión del médico. Ahí hay muchos flujos de decisión que pasan por la mente del médico, según nos explicaron. En función del proceso van descartando cosas, van mirando esto, esta prueba, no sé qué. En función de eso, deciden lo que le puede estar pasando. Entonces, cómo visualizar información en ese flujo de decisión les ayuda. Pero la realidad aumentada necesita, usamos unas gafas que se llaman Microsoft HoloLens, muy baja latencia, de donde se computa lo que se muestra en las gafas, que al final sobreimpresiona cosas, un mundo virtual sobre el mundo real, muy baja latencia, para que eso no te maree. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner esa computación de la realidad aumentada en la nube, pero en una nube cercana. Entonces, lo que hacíamos es, mientras la ambulancia estaba llegando al sitio, calculábamos de las posibles localizaciones donde había recursos, donde podíamos poner esas funciones de realidad aumentada y dinámicamente lo desplegábamos. De manera que cuando llegaba, los 3 minutillos que llegaba, ya estaba todo desplegado desde cero, con máquinas virtuales, y funcionaba. Y eso nos permitía, entre la disminución de no había intervención humana en decir le ha pasado algo a alguien, era automático. De hecho, el 112 funciona si alguien llama. Pero si nadie llama, esto permitía que, aunque no hubiera un testigo, que es la primera fase crítica de una emergencia, funcionara. Pues disminuíamos un montón de tiempo ahí. De hecho, ahora estamos trabajando con el 112 de Madrid para intentar evolucionar esta idea. Disminuíamos mucho el tiempo de atención, eso tiene una mayor tasa de supervivencia y luego encima facilitábamos la tarea del sanitario al llegar a la emergencia. Bueno, es un ejemplo. Y lo que decía del cambio de paradigma, pues un cambio de paradigma porque en 5G la red deja de ser un mero transmisor de información solo, pasa a ser un actor implicado porque actúa sobre la información que se manda. Habréis oído esto del edge, o el borde, la comunicación en el borde o la computación en el borde. Eso significa poner servidores que actúan sobre la información que reciben en el borde de la red. ¿Vale? No siempre se limitan a mandar algo ahí a algún sitio y se procesa, ¿no? Necesito tener muy baja latencia, tengo que poner cosas muy cerca. Entonces eso es una cosa que entra en 5G. Otra cosa que entra en 5G es virtualización. En esto que hemos dicho de virtualización, la virtualización pasa a ser una tecnología relevante y clave en 5G. Y gracias a todo esto podemos hacer una cosa que se llama slicing, o es hacer rodajas la red. Puedo hacer rodajas lógicas de la red y dar con una misma infraestructura pues una red que parece única, exclusiva, para un cierto tipo de usuarios. Yo le puedo dar al SAMUR de Madrid una red con una cierta capacidad aislada del resto, con la garantía de calidad de servicio, de ancho de banda, de aislamiento, de todo, usando la red pública. Y eso es una cosa que también se están planteando. Hoy en día los servicios de emergencia usan redes Tetra, que son redes viejas, no lo siguiente, muy limitadas. O sea, están usando tecnología súper limitada, no te pueden mandar casi información. Y además son redes que en algún momento a lo mejor los fabricantes dejan de soportar. Entonces están buscando alternativas, pero necesitan algo que les dé garantías. Entonces 5G te permite hacerle una ranura sobre infraestructura pública con garantías para ellos. Este es un ejemplo, pero hay otros muchos. ¿Hacia dónde va 6G? Pues va hacia esto.
a la enésima potencia. Datos, datos, datos. Vamos a tener un montón de datos y tenemos que ser capaces de utilizarlos. Pero la inteligencia artificial va a estar integrada totalmente en la red. Y vamos a integrar el mundo real con el mundo virtual. A lo mejor os sonará... perdón. Os sonará... Eso significa que ya llevo una hora. Ya estoy cerrando. Os sonará los gemelos digitales, a lo mejor. Hoy en día está trabajándose mucho en tener una representación digital de una realidad física, de una máquina, por ejemplo, en una fábrica. Si yo tengo un gemelo digital, puedo predecir cómo se va a comportar esa infraestructura real en un mundo virtual y puedo mejorar la operación de la red. Por eso va a ir a tener gemelos digitales de cualquier cosa. Y eso necesitamos una red que sea capaz de hacer eso posible. Y hacia esos tiros va 6G, pero bueno, 6G estamos ahora, digamos, en los orígenes de definir qué va a hacer 6G. Todavía no sabemos qué requisitos debe cumplir y luego qué tecnologías va a haber detrás de 6G. Están empezando a ver los primeros proyectos sobre 6G ahora y en el año que viene será cuando empiece a haber una definición más alta o más potente de qué se va a hacer. Ups. Vale, aquí quería mostraros un vídeo de 5G. Así rapidito. Además es del Paris Saint-Germain, así que está como bastante de moda. Entonces le va a poner unas gafas en que el vídeo que recibe se transmite por una red 4G o una red 5G. Ahora está en una red 4G, que tiene 20 milisegundos de latencia. Entonces esa latencia hace que no sea capaz de reaccionar en el tiempo que necesita. Ahora va a hacer lo mismo con las gafas 5G. Bueno, con una conexión 5G. Con 1 milisegundo en vez de con 20 milisegundos. Y ahora va a hacer otro ejemplo parecido, me parece recordar, con un toque de balón. You're going to feel the difference between 4G and 5G. We'll start with 5G, so put this on. Yeah, good. Marco, now it's 4G. ¿Tienes bits? Sí, of course. No. Bueno, aquí ves un vídeo así representativo de la diferencia entre 4G y 5G. Bueno, así yo creo que esto lo permite entender mejor. Y ya bueno, ya acabamos con el día de un teléfono móvil, ya llegamos a casa y ya puedo encender las luces desde el móvil. Antes de subir o puedo poner la calefacción o el aire acondicionado, lo que sea. Entonces un poco unas mínimas palabras sobre la casa conectada o el IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas. Pues obviamente casi todos ya tenemos a lo mejor algún dispositivo en casa conectado. ¿Qué cosas hay aquí especiales a tener en cuenta? Por un lado, esos dispositivos suelen tener una capacidad muy limitada. Tenemos bombillas que se encienden solas. Obviamente no podemos tener una bombilla, una pila de protocolos súper complicada por tema de coste y por tema de consumo energético. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Y aquí el IETF de nuevo entró y el IEQ. Hubo que hacer el protocolo Zigbee, que os sonará, a lo mejor lo habéis visto, si tenéis alguna bombilla lo habéis visto por ahí, Zigbee, que es un protocolo muy eficiente energéticamente, pero claro, manda información muy pequeñita, con un ancho de banda muy bajo, para hacer que eso funcione. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? En el IoT es uno de los problemas del IoT, la seguridad. Hacemos dispositivos muy baratos, pero que normalmente se actualizan poco el firmware, porque el usuario final no tiene a lo mejor esa conciencia digital y porque el fabricante no le dedica recursos. Habréis oído probablemente noticias de cámaras, cosas de estas, de bebés, vigilabebés, cosas en las que por problemas de seguridad pues te entran en casa. Entran en casa en el sentido de que pueden conectarse a ver lo que está pasando en tu casa con una cámara, que obviamente lo que menos quieres es que alguien de fuera vea lo que haces.
Si alguien tiene cámaras, yo tengo cámaras en casa para vigilar a mi hija, para ver lo que está haciendo. Recomendación, en la medida de lo posible, evitar usar el sistema de la nube del fabricante que sea, ¿vale? Intentar limitar. Yo mis cámaras en casa no pueden acceder a Internet. Entonces yo con el sistema de domótica de Apple, por ejemplo, permite que funcione sin conectividad a Internet. Entonces yo puedo conectarme a una cámara, estando en la misma red, pero esa cámara no está accesible a Internet. Entonces el vídeo no sale de casa, ¿vale? Entonces intentar, bueno, esto son políticas de seguridad, pero yo todo dispositivo domótico intento que tenga el acceso mínimo. Solo lo habilito a mano para descargar la actualización de seguridad. Actualización de vez en cuando, pero luego lo cierro. Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta en la casa conectada, que es otro campo que tiene un montón de trabajo profesionalmente y que probablemente algunos de vosotros, de manera directa o indirecta, terminéis trabajando en cosas de casa conectada. Y ya para terminar, es un poco unas conclusiones rápidas. Las redes son parte de nuestro día a día. Ya habéis visto la vida de este teléfono móvil, todo lo que ha tenido que hacer, muchas otras cosas que no hemos visto, que son gracias a que están conectados en red. Si no estuvieran conectados no sería posible. Pensad en las cosas que hacéis ahora y lo que podéis hacer hace 5 o 10 años, si tenéis un teléfono en aquella época. Están en constante evolución. No tenéis más que ver vuestro teléfono, cómo ha evolucionado y las cosas que podéis hacer desde que recordáis simplemente, las cosas que se pueden hacer de descargar el Netflix, por utilizar otro ejemplo, el siempre mismo ejemplo, ver una serie en 4K. Yo me acuerdo que cuando podía ver películas en MP4, MKV, cosas que había, mi ordenador no era capaz de reproducirlo y no eran ni 720. Ya no digo descargarlo. Y ahora eso lo hacemos en un teléfono en 4K sin problemas y las redes ni se inmutan. Todo esto requiere un montón de profesionales detrás, diseñando y manteniendo eso, ¿vale? No solo es el perfil del investigador, que obviamente es muy interesante, pero también es el perfil del que luego trabaja y lo despliega y lo mantiene. Entonces el día a día, así como conclusión, el día a día de un móvil es apasionante. Habéis visto todo lo que hace, llega baldado a casa, a la mesilla, pero lo es aún más de la gente que lo hacemos posible. Y aquí, todos los que estamos aquí, vamos a hacer de una forma u otra, vamos a contribuir a ese día a día de ese móvil, de que cada día pueda hacer más cosas. Y bueno, con esto cierro un poco. Gracias de nuevo y cualquier pregunta que tengáis, pues... Gracias por la pregunta, me ha gustado mucho el ejemplo ese de qué sirve hacer la película de 10 segundos si una persona está haciendo una idea para darla. Vale. Nos gusta hablar de los satélites. Entiendo que cuando las latencias son críticas para un uso médico, por ejemplo, de pocos milisegundos, habrá que mirar sobre completo el satélite, porque una idea de satélite ya son cientos de milisegundos. Los satélites, bueno, no es el campo en el que trabajo yo directamente, pero hay un montón de trabajo ahora en lo que se llaman las redes NTN, en interconexión. Obviamente para baja latencia no es un campo, pero sí para dar conectividad al sitio donde no llega es algo que está, o sea, integrar las redes 5G con redes no terrestres, con redes satélites, es algo que se está trabajando un montón. Pero obviamente casos de uso de baja latencia no están fuera. Digamos desde baja cuota y nada que ver con el escenario de Sí, yo ahí me pierdo en los detalles de la tecnología, pero cualquier tecnología satélite que tengas, la latencia que estamos hablando aquí es imposible. Pero sí que hay un montón de integración de redes 5G con redes satélite y en redes 6G. Hay un montón de cosas haciéndose ahí. Pero yo directamente no trabajo, por eso no lo he comentado mucho. Otra cosa que teníamos de los routers domésticos, echa un poco de menos que cuentes un poco la posibilidad de poder conectarnos desde fuera a router de otra casa y tener un puerto, digamos, abierto, el peligro que puede tener o cómo se podría hacer eso. Sobre ese tema de cerrar, ya has hablado un poco, pero no he comentado nada. Sí, yo ahí lo que recomendaría, como lo tengo yo, por ejemplo, yo intento hablar de lo que hago yo, puede estar mejor o peor, pero intento hacerlo de la manera mejor, es con un VPN, ¿vale? Yo al principio tenía abierto un puerto, tenía abierto varios puertos en función de lo que necesitaba. Por ejemplo, yo tengo un NAS, un servicio de red en casa, un disco, y quería poder acceder a recursos de la red. Entonces ahí puedes abrir los puertos, puedes redirigir el puerto y conectarte a la interfaz web del disco, puedes abrir el FTP, por decirlo así, aunque no es el protocolo más fiable,
o podía abrir el SSH para poder conectarme remotamente a mi router o a mi disco duro. Eso lo tenía así, pero con la VPN lo cambié todo. Entonces ahora solo tengo accesible la VPN, que tiene una cara muy segura, que además es un software que actualizo mucho, un software muy soportado, con mucho soporte de la comunidad software libre open source. Yo uso PVPN en una Raspberry Pi en casa. Y todo lo demás solo puedo acceder desde dentro de casa. Entonces mi recomendación es, si se puede, hacerlo así, con una VPN, de la manera que solo hay una entrada a tu red, que es la VPN. Ahí tienes que poner toda la carne en el asador, de tener contraseñas muy seguras, tener el software muy actualizado y no abrir nada más que el puerto de la VPN. ¿Vale? Porque lo demás, al final, si es un router sobre todo, que es el del operador, va a tener las actualizaciones que del operador, que normalmente son muy pocas. Si tienes un agujero de seguridad, no vas a poder hacer nada. Luego también otra recomendación es, si es posible, intentar tener un router que tú puedas controlar. Yo en el dibujito ese que puse de la red de mi casa, el router es un router que tiene un Linux. Bueno, la mayoría de los routers hoy en día llevan Linux por debajo, pero llevan un Linux con la personalización que te lo ha vendido, del fabricante que sea, para además el operador concreto. Entonces yo tengo un Linux que puedo tocar y que está actualizado obviamente de parches de seguridad a todo el día, y que tiene abierto lo que yo quiero que tenga abierto, cerrado lo que tenga cerrado, y tengo un control mayor. Pero bueno, si no queremos entrar tan al detalle de eso, al menos yo recomendaría VPN en casa, que es bastante sencillo de hacer. Con una Raspberry Pi es muy fácil, y con eso te evitas muchos potenciales sustos. Al hilo de la VPN, que dijiste, la VPN local en casa, que no es muy cara. Perdona la ignorancia que no... No, la VPN en casa, si tienes ¿Qué es lo que realmente hay que instalar? Sí, tienes que tener un ordenador en casa. Yo tengo una Raspberry Pi porque consume menos y está siempre encendida. Podría incluso tener en el router que tengo ahora, podría tener en el propio router. No lo tengo ahí porque lo monté antes de tener ese router. Pero es un software, no tienes que pagar nada. Tú puedes tener una VPN, no en casa, sino una VPN para acceder, por ejemplo, a los servicios de VPN de las empresas. Tienen un montón de servidores en el mundo. Entonces me conecto al servidor de Estados Unidos, al de Francia, al no sé qué. Son sobre todo para si quiero saltarme limitaciones geográficas de acceso a contenido. Esa es la funcionalidad principal. Luego sí, también te cifra el tráfico, pero te lo cifra un servidor que no tienes tú el control. Yo cuando digo de poner una VPN en casa es porque yo ahí tengo el control, llega a mi casa, no va a haber nadie que pueda verla entre medias, y además me permite tener una puerta segura a los servicios que pueda tener en mi casa. Entonces, tener un disco duro en red con fotos, por ejemplo, es algo que no es tan raro. Poder conectarme a encender a la domótica. Hay soluciones de domótica, pues la de Apple, que puedo hacerlo directamente sin tener nada, pero a lo mejor quiero hacer una domótica más que me hago yo. Si nos gusta el cacharreo, pues me hago una solución domótica. Entonces no tengo un servicio en la nube que me proporcione conectarme remotamente, pero si yo tengo una VPN me conecto localmente. Entonces, coste tiene el de tener un dispositivo con ese software, pero el software es gratuito. Bueno, como todo, hay soluciones de pago, pero las que yo utilizo y las más recomendables son open source. Entonces es gratis y solo es instalarlo. Imagínate una persona que no es cacharrera y está en este mundo, ¿no? ¿A quién tendría que llamar? ¿A quién tendría que contactar para hacer este tipo de cosas? Ahí dependerá si tu router soporta instalar un VPN. Hay algunos que lo soportan, pues es instalar el paquete en el router y ya. Como esos routers no son los más normales, pues tienes bueno, hay mucha información en internet. O sea, hacer un tutorial es muy sencillo. Incluso hay gente que te vende la Raspberry Pi con la solución ya instalada. Por ejemplo, hay otra cosa que está muy de moda en Raspberry Pi, que es la domótica. Hay muchos cacharros que hay como 3 ecosistemas: el de Google, el de Amazon y el de Apple, el Alexa, el no sé qué. Y hay algunos que no soportan, algún cacharro te compras y soportan a lo mejor 2 de las 3 o una de las 3, no las otras 2. Entonces hay una solución, hay varias, Homebridge es una y hay alguna otra más, que lo que te hace es como traducir o dar soporte para otro ecosistema. Y eso, la solución software, el software es gratis. Si quieres el software ya instalado, todo hecho en una cajita y demás, la empresa que hace el software y lo deja gratis te lo vende. Entonces hay soluciones así. Supongo que en VPN seguro que hay alguna solución así. Pero vamos, es bastante simple. Con que tener una Raspberry Pi y seguir los pasos es algo que con unos conocimientos de informática, no, es decir, mis padres no podrían hacerlo, ¿vale? Pero los que estamos aquí, todos podríamos hacerlo seguro. Todos. ¿La Raspberry puede ser la 2 o tiene que ser superior?
Yo creo que puede ser las dos. Para esto seguramente sí, porque lo que es una VPN es muy poquita cosa, muy poca cosa. Al principio comentabas algo sobre el trabajo que toman los políticos solo por el hecho de conectarse a una red, en este caso de operadores. Me imagino que poder acceder a este operador, tener permiso, ya no está como que nos puedan rastrear y puedan identificar. Aquí hay una forma de conseguir acceso a la red del operador, pero evitar este rastreo. A ver, la red del operador, bueno, yo en lo del traqueo hablaba de la red de Wi-Fi, si estamos hablando de red de operador en casa. A ver, en casa el operador va a saber si estás conectado o no. Yo me refiero a estar en la calle con la red de datos, es decir, a conectarnos a una antena de conexión 4G, 5G y pasar a otra y que nos identifique de que hemos estado en un sitio y luego pasar a otro. Bueno, ahí el problema que yo comentaba era para la red Wi-Fi, el operador siempre va a saber dónde estás, porque el operador celular me refiero. Y ahí lo único es que tú del operador más o menos te fías. Lo que no te fías es si estoy en la cafetería. Yo no quiero, o estoy aquí en el aula, no quiero que potencialmente nadie sepa que estoy aquí, ¿vale? Que sepa me refiero, la universidad, si te conectas a la red de la universidad, sabrá que estás aquí porque te autenticas de alguna forma y legalmente tiene que saberlo. Pero tus compañeros, si yo hubiera dejado aquí enchufado un sniffer, simplemente por estar conectando aquí, escaneando, si no tienes esa solución activa, yo podría saber que han estado aquí, las direcciones. Pero si esas direcciones no cambian y tengo alguna manera de asociarlas a quién está usando ese dispositivo, si yo pongo uno aquí, pongo uno en la cafetería y pongo uno no sé qué, puedo tracear dónde has estado. Sin hacer nada. No estás conectado o estás conectado, pero incluso sin estar conectado. Y no soy ni la infraestructura que gestiona la red del campus, ni tu operador, ni nadie. Entonces, eso es lo que tratan de evitar esas soluciones. Y los fabricantes de sistemas operativos de móviles los han puesto en marcha porque mucha gente se conecta en redes públicas sin ningún tipo de conocimiento de nada. Es decir, yo me conecto y como si aquí estuviera en casa, y no estoy en casa, porque muchas de esas redes ganan dinero de traquear usuarios. ¿Vale? Entonces yo estoy conectado a la red de una cafetería, una no sé qué, y a lo mejor la infraestructura de gestión de esa red gestiona otras redes. Entonces tiene una cantidad de información muy grande y sabe decir, esa dirección MAC es de ese usuario, porque ese usuario además se ha tenido que conectar, ha tenido que decir en algún sitio, en un portal cautivo, soy fulanito o acepto las condiciones o no sé qué. Entonces una vez que ya te apuntan, fulanito es este, ya pueden saber dónde estás. Entonces pueden, es un ataque a tu privacidad. Tú puedes estar de acuerdo y decir, me da igual, o no. Pero aquí la idea es que seas consciente de lo que estás haciendo y que puedas poner alguna solución que lo haga más difícil. ¿Vale? Pero tu operador celular, si tú te conectas por la red celular, sabe dónde estás. Quiero decir, no lo debería utilizar, bueno, habrá que ver las condiciones de tu contrato, pero que ahí a lo mejor le das acceso a que use cierta información de dónde estás. Pero tiene que saberlo porque en la autenticación de la red celular está tu IMSI, que está asociado a tu SIM, etcétera. Entonces, si yo para conectarme luego con mis datos, me conecto a Wi-Fi, ¿me puedo rastrear igual? A ver, si te conectas con tu red celular, tu operador sabe dónde estás, pero nadie más va a saber nada. Si yo estás en una cafetería conectado con tus datos celulares, nadie puede ver nada. ¿Vale? Tendrías que tener un sniffer de una red celular, que ahí ya es un equipamiento específico, no tiene cualquiera. Hay unos protocolos de seguridad a nivel celular, en función de la versión son más seguros o menos, los de GSM son poco seguros, pero luego ha ido mejorando. Es cuando te conectas con la Wi-Fi, donde tienes el riesgo de que te traqueen. Y incluso, si yo tengo la Wi-Fi encendida, eso ha ido mejorando, pero originalmente hace 3 o 4 años, si yo tengo la Wi-Fi encendida, no estoy conectado, estoy conectado con la red celular, pero mi teléfono ve Wi-Fi, periódicamente escanea, y antiguamente incluso las primeras soluciones, bueno, no hace muchos años, hacían una prueba a conciencia, digamos, activa de las redes que el teléfono conocía. Entonces, si tu teléfono conocía la red de tu casa, la red de la cafetería, la red de la universidad, cada uno con su nombre de red, pues la que fuera, EduRoam, no sé si aquí, supongo que aquí EduRoam, pues estaba en la cafetería y preguntaba, ¿está aquí EduRoam? Y mandaba una trama. Y lo mismo con la de tu casa y con no sé qué. Solo hacían los teléfonos antes. Y tú estabas conectado a los datos celulares, pero el Wi-Fi siempre estaba buscando qué redes había disponibles. Entonces, ese tipo de cosas no somos ni conscientes. Y cuando mandamos esa información, esos paquetes venían con la dirección hardware de tu teléfono, que no cambiaba. Lo primero que hicieron los dispositivos era que cuando hacíamos ese escaneo, se llama escanear, las direcciones fueran aleatorias.
Y lo siguiente que hicieron fue, ya una vez que estamos conectados, yo me conecto a la red de aquí de Durroam, utilizo una dirección. Me conecto a la red de la cafetería, utilizo una diferente. Me conecto mañana a la red de acá y dependiendo del sistema operativo puede que sea la misma que usé ayer o incluso otra diferente. ¿Vale? Para que no te puedan traquear. Pero es con la red Wi-Fi. Con la red de datos celular, pues el operador sabe dónde estás. Tiene que saberlo. Y otra pregunta, también de seguridad. Estuve leyendo y dicen que uno de los mayores problemas es tener los puertos abiertos. Entonces, estuve investigando y dicen que en los routers puedes habilitar una utilidad, que de hecho me hizo hace unas semanas en mi casa, que es UPnP, Universal Program Play, que es lo que hace cuando tú utilizas una aplicación. Le pide permiso al router y luego abre el puerto. Sí, automáticamente en el puerto, y cuando se termina el proceso y pasa un tiempo, ya se cierra el puerto. ¿Eso es así? Sí, eso permite, digamos, establecer dinámicamente, en vez de tener que hacerlo tú, que tu dispositivo le pida al router que te abra ciertas cosas. El UPnP. Bueno, eso sirve para más cosas, pero sí, eso es una de los usos. También para configurar el NAT de manera adecuada, la traducción de direcciones, etcétera, para que funcione. Entonces, yo por defecto, el UPnP también tiene sus problemas de seguridad. Si puede funcionar lo que tienes en la red sin UPnP, mejor, pero depende también del tipo de dispositivos y de servicios. Si no, lo tendría activo, pero tendría de luego, por defecto, todos los puertos cerrados y solo acceso de nuevo por VPN, porque el UPnP suele ser, es una conexión entrante, está algo dentro de tu red que pide salir o pide abrir cosas para salir. El problema mayor es que tengas siempre cosas abiertas de que alguien desde fuera te pueda conectar. Y ya os digo, si me meto en mi router e intento, veo el log de los intentos de conexión al puerto 22 del SSH, hay un montón. Y cuando tenía el SSH abierto ahí, yo veía el log de los intentos de contraseña inválida. Y había montones, no os podéis hacer idea. No es que haya uno al día, dos al día, había cientos al día de intentos a mi router, que van probando IPs, y algunas veces lo consiguen. Entonces, eso puede tener consecuencias, aparte de que te utilicen a ti como un ataque de negación de servicio distribuido a otros sitios, te pueden utilizar para hacer ataques de spam de correo, entonces meten tu dominio en una lista negra y luego no puedes recibir. O sea, tiene consecuencias que es mejor evitar. Entonces, UPnP es una solución, pero el resto de puertos cerrados. Yo te quería hacer una pregunta sobre el tema de consumo, de microfilm. O sea, comparativamente, por ejemplo, cuando vamos subiendo de tecnología, ¿cómo impacta eso en el consumo energético? Porque, claro, más ancho de banda, menos latencia, eso se debe traducir también en mayor gasto energético. Y eso es cierto que se amortigua a medida que la tecnología mejora, la integración de circuitos, pero más o menos comparativamente donde andamos ahora. Vale, ese es un tema que no controlo mucho, pero desde lo que creo saber o creo haber entendido, por un lado se ha hecho más eficiente la parte de circuitos, como dices. 5G tenía como objetivo disminuir el consumo energético, no me acuerdo si un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud frente a 4G. 6G tiene de nuevo como objetivo eso. Creo que una de las partes donde se consigue minimizar el consumo, por un lado, es también hacer las celdas más pequeñas, ¿vale? Pero también tienen más celdas. Pero al final, para conseguir más ancho de banda, aparte mejorar la parte de radio, que estamos ahí llegando a los límites físicos posibles, que al final tienes que tener más espectro, la otra solución es hacer celdas más pequeñas. Lo que decía de los puntos de acceso poner múltiples aplica a las redes celulares también. Las pongo más pequeñas, concentro el ancho de banda por área en áreas más pequeñas. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, pero no te puedo decir mucho más porque la parte más física es algo que se me escapa a mí y prefiero no aventurarme más para no decir algo que esté mal. Aprovecho que está aquí el micro. Es que se me acaba de ocurrir una pregunta que la tengo hace tiempo con el 5G, y es que para agricultura y bueno, todo lo que tiene que ver con los sistemas emitidos, se dice que el 5G va a permitir eso, que antiguamente era muy difícil, como por ser de una tarjeta SIM y tenías que pagar bastante. ¿Se sabe ya la política de precios o digamos cómo se va a facturar con 5G? ¿Va a ser lo mismo con los datos o las soluciones que sean indebidas para fabricantes, tú te vas a poder adherir a algún tipo de nueva política de precios? Más o menos.
Los precios dependerán del operador y esos van sobre todo más en plan de, digamos, de soluciones empresariales, ¿vale? Porque eso al final para el IoT es un tipo de plan diferente. Lo que sí que aprovecho, porque la pregunta que me hace muy buena, es que ciertamente para el tema de agricultura, el 5G o la monitorización en general va a tener un posible impacto. Esto que dije del MMTC, el Massive Machine Type Communications, es algo que está en el diseño de 5G, el soportar no solo mucho ancho de banda para los dispositivos que tenemos hoy en día, sino multitud de conexiones, multitud de dispositivos, muchos más dispositivos conectados, con un menor ancho de banda, menor consumo energético, con las soluciones que sean específicas. Y una cosa que escuché hace poco, así como curiosidad, también se quiere hacer un gemelo digital de las plantaciones. Estuvimos hablando con Bayer, una empresa farmacéutica, que quiere trabajar en hacer, teniendo gracias a tener 5G, que puedo tener drones, enjambres de drones sobrevolando plantaciones, poder tener un modelo digital, un gemelo digital de la plantación y prever cosas que le ocurren a la plantación. Teniendo todos esos datos puedo ver qué está ocurriendo, utilizar mecanismos de inteligencia artificial, modelos digitales que prevean a lo mejor una plaga o una enfermedad en un sitio y prevenirlo en otro. Entonces, todo el gemelo digital que va a llegar a esta integración del mundo real y el mundo digital, que 6G llegará más, en 5G es un primer paso. Entonces, la agricultura es un muy buen caso de uso de cosas que 5G va a poder habilitar. Pero en cuanto a precios, ahí ya habrá que ver lo que cada operador decide. Vale, muchas gracias. Te voy a hacer un par de preguntas. Una primera, ¿es posible que con el avance de la 6G lleguemos a un tercer circuito digital, a volver a quitarle a la banda de televisión megahercios? Empezamos con los 800, ahora con los 700. ¿Acabará algún día quitar una banda de la televisión? Esa es una primera pregunta. Y si te hago la segunda también, sobre aspectos relacionados con la salud. Hay mucha alarma social porque la gente piensa que el problema son las antenas de las estaciones y no es tanto de las estaciones como el propio terminal, el que digamos tiene una radiación de grande cerca del su cuerpo humano. Sí, sobre el tema de la frecuencia, todavía no se sabe bueno, no se sabe por dónde van los tiros. Se está siempre subiendo frecuencia, ya con 5G subimos a la banda milimétrica, en 6G se habla ya de terahercios. Entonces, no creo que a la televisión le afecte, pero habrá que ver, porque un problema de 5G que estamos sufriendo con el tema de las televisiones, que hay están muy disgregadas las diferentes frecuencias que se utilizan, ha habido que mover cosas. Y además por países es un lío grande a nivel de licencia. En 6G habrá que ver qué tecnología radio se utiliza, eso todavía está definiendo, pero sí que se va a subir en frecuencia, ahí no creo que afecte. Y respecto a la parte de la salud, por un lado hay mucha alarma social, pero está todo muy medido. La potencia a la que se emite es muy baja y es cierto que la potencia que nos llega de una estación base es muy baja. Probablemente es mayor la potencia que nos llega de un terminal que tenemos pegado, pero también es súper baja. Es decir, está demostrado que no causa un problema de salud y nadie ha demostrado lo contrario, que lo cause. Entonces hay un montón de alarma social, pero realmente no hay ningún estudio que verifique o que diga que genera un problema. Y también hubo mucha alarma social al principio cuando se empezó a despegar la telefonía celular me van a poner en mi torre de la comunidad una antena. De nuevo, yo creo que no hay problema y no hay estudio que diga que lo hay, pero es que además si lo hubiera habido, el mejor sitio donde puedes tener la antena es encima, porque las antenas no están pensadas que radien hacia abajo. Radian hacia abajo residualmente porque no son perfectas el haz que hacen, pero si fuera malo, que no lo es, mejor tener la antena encima que tenerla enfrente. Entonces ahí hubo una alarma ahí que realmente era injustificada. Además, también se ha dado la experiencia de que si la antena está interna, digamos, es mejor cuando es justo al revés, porque tiene que dar el móvil tiene que dar más potencia. Sí. Para enlazar con esa antena, es justo al revés. En los centros urbanos. Sí, cuanto más cerca, al final el teléfono se ajusta a la potencia a lo que necesita, entonces cuando tengas, por eso también la batería, si estamos en una zona de cobertura buena, no dura más que estamos en una zona de mala cobertura. Eso también lo habremos percibido, que a lo mejor nos vamos a algún sitio, pues al pueblo, por decirlo así, tiene mala cobertura y joder, me dura muy poco el móvil y si no estoy usando nada, pues no tengo cobertura. Pues por eso te dura poco, porque tiene que emitir más y se baja la duración de la batería. Bueno.
Pues ya damos por finalizada la charla. Te agradezco mucho, Carlos, muy interesante tu charla y bueno, agradecer a todos los que habéis venido hoy. Recordad que os tenéis que preguntar por este código QR y nada, vamos a regalar los que hicieron una preguntita y luego le vamos a dar una camiseta. Y bueno, ya le vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias.